Amigos y amigas, un placer, un honor estar con ustedes en estos programas de todos los viernes para nuestra RCN Radio, su programa Nocturna RCN y esta sección que hemos denominado Pandemia Misterio. Les agradezco mucho por estar a ustedes aquí en esta cita, en esta velada. Son más de 130 emisoras a esta hora enlazadas en todo el territorio nacional y para mí es un privilegio y un placer estar con cada uno de ustedes. Recuerden que también, además de escucharnos en la radio, nos pueden estar viendo a través de la transmisión simultánea por YouTube. Búsquenos como Pandemia Misterio Diego Reyes. Pandemia Misterio Diego Reyes en YouTube. Ahí nos encontrarán y también podrán seguir esta conversación en esa plataforma. Les agradezco y hoy un invitado de lujo, una persona que conozco por sus libros, que conozco también por entrevistas que ha hecho alrededor del mundo, visita con frecuencia Colombia y bueno, es un placer tenerlo aquí. Él es Miquel Lizarralde. Él es medium. Ya vamos a hablar con él. Miquel, gracias por atendernos. Bienvenido. Gracias por tenerme aquí. Es un placer estar con vosotros, un gusto, ¿no? Colombia se ha convertido casi en mi segunda casa y es una maravilla, pues poder hablar a toda esta gente que nos escucha hoy. Tú, nacido en España, ¿no? Sí, eso es, en el País Vasco, en el norte de España, en Guipúzcoa, en un pueblito muy pequeño de 6.000 habitantes que se llama Urrecho. Y allí empezó todo, desde muy joven, Mm, Miquel, pues cuando muchos se sentirán identificados porque a veces uno tiene dones o tiene cierta sensibilidad a otras cosas y uno sí. no entiende, uno se convierte en un incomprendido. Miquel, yo creo que a ti te pasó eso, ¿no? Total. Imagínate, estamos hablando de los años 80. Además, nosotros veníamos del franquismo y había un gran ocultismo aún, ¿no? Y muchos miedos, mucho desconocimiento. Obviamente la influencia de la iglesia era grande y así me crió mi familia, ¿no? Me criaron dentro del catolicismo. Entonces, cuando de repente pues el niño empieza a predecir cosas del futuro, a ver cosas del futuro, a hablar con amigos imaginarios, que luego resultó no ser tan imaginario, pues no fue fácil, ¿no? Mis padres pasaron mucho miedo, no entendían el fenómeno, me llevaron a hablar con un sacerdote que, bueno, que es un familiar nuestro, un tío de mi madre, que era jesuita en el Vaticano, estaba conectado allí con el Vaticano, entonces, bueno, pues estudiaron un poco el tema y ya él les dio como paz, ya él comentó un poquito el tema de que también en la Biblia, en los Corintios, se habla de los dones del Espíritu, que bueno, estaros tranquilos porque esto no es del diablo, esto no es ninguna cosa maligna, pero se tranquilizaron un poco, pero se asustaban porque de repente, imagínate, estamos tú y yo hablando tan normal, yo soy un niño, estamos jugando tan normal y de repente entraba como una especie de, no trance, pero como una especie de vacío de tiempo y espacio donde yo decía cosas que luego no era consciente de haberlas dicho y que eran premonitorias, ¿no? Algunas buenas y otras no tan buenas, ¿no? Y tenían mucho miedo de que los espíritus me hicieran algo, de que la gente se burlara de mí, que la gente me hiciera daño. Claro, teníamos mucha movida ya con el terrorismo, estaba toda la movida de la heroína, unas huelgas y un movimiento social muy fuerte, el movimiento punk. Entonces era un momento muy convulso socialmente, que era muy difícil y entonces no sabían mis padres cómo sobrellevar esto, ¿no? Pero bueno, siempre me ayudaron, siempre me apoyaron a su manera y a través de la oración. Y ahí encontré yo el refugio, ¿no? En la oración. Y aprendí que bueno, era el idioma que ellos hablaban y que así me podía comunicar con ellos, ¿no? A través de la oración. Y yo también pasé mucho miedo, Diego, ¿eh? No fue fácil, ¿eh? Claro. La- Esto que la gente dice, quiero dedicarme a ser medium y abren consultorios y todo eso. O sea, yo nunca quise eso, o sea, jamás. Yo he luchado
contra este don. Ahora, ya de adulto estudié psicología, pero yo intenté estudiar periodismo y traducción, lingüística, o sea, de todo. Intenté ser de todo, hasta actor, fíjate tú. No quería saber nada de este don, pero bueno, es verdad que cuando uno pues ha venido con un destino, al final uno no puede escapar a ese destino, ¿no? Porque yo me culpaba, ¿no? Cuando yo predecía cosas que además no tenía ningún control sobre la fenomenología, ocurría en mitad de una clase o en mitad de un juego o en mitad de la iglesia, ¿no? O en mitad de una comida, cuando de repente yo me paraba así y decía algo que no era consciente, o veía cosas alrededor de la gente, ¿no? Sus secretos más íntimos, sus dobles agendas, que eso pues no gusta que de repente te lo revelen. Pero yo lo pasé muy mal porque yo pensaba que en lugar de pensar que el espíritu me está contando algo, yo pensaba que yo había hecho ese mal. Es decir, si alguien moría o alguien enfermaba o algo sucedía, una inundación o algo sucedía malo, yo pensaba que yo lo había generado, que yo había sido el que lo había hecho y que si yo no lo hubiera dicho, no hubiera ocurrido. Sin embargo, cuando yo tenía esas premoniciones, tenía un sentimiento en el estómago de que esto lo tienes que decir, que era más grande que yo, que no podía ocultarme y no podía callármelo, y a veces tampoco era consciente de cuando decía algo así, ¿no? Entonces, no fue fácil, ¿no? No fue Claro. fácil. Sí he tenido Eh, suerte de eso, de tener un entorno tanto de amigos como del colegio, como familiar, que me ha protegido mucho y que hasta los casi 16 15 ha sido siempre el mismo desde los 3 años. Increíble. Y todo empezó en un pueblecillo. ¿Cómo se llama el pueblo en el País Vasco? Sí, Urrecho se llama, Urrecho. Son tres las capitales vascas: Vitoria, San Sebastián y Bilbao. Eso es. A mí me corresponde San Sebastián. La más San bonita. Sebastián. Bueno, Miquel, entonces, por lo que hemos venido conversando y por lo que conocemos, el vidente nace. O Claro. uno puede, como cualquier ser humano, puede tener ciertos momentos en los que Sí. uno puede contactarse con el más allá, pero el vidente, la persona que tiene ese don, uno nace con él. Claro, primero tenemos que diferenciar entre vidente y medium, porque todos los mediums somos videntes, pero no todos los videntes son mediums. El medium es aquel que puede ver y hablar y recibir información verificable, esto es una clave muy importante, verificable, del mundo de los espíritus. Y también tiene esa parte de evidencia, ¿no? El vidente te puede ver o sentir o predecir cosas de tu futuro, de tu pasado, dar datos concretos de cuándo vas a encontrar pareja o qué te sucede en el trabajo, pero el vidente no tiene necesariamente esa otra parte de conexión con los espíritus. Y el medium sí tiene la parte del vidente, ¿no? Es como un paso más. Pero sí, todo, y en segundo lugar, quiero decir eso, que todos, absolutamente todos, nacemos con la intuición. Es algo que lo tenemos desde siempre, desde las cavernas. Lo que pasa que, bueno, en este mundo tan tecnológico, tan hacia afuera, nos hemos desconectado bastante de él, ¿no? Pero todo el mundo nace con los dones básicos de clarividencia, la capacidad de ver, clariaudiencia, que es la capacidad de escuchar, y clarisentiencia, que es la capacidad de sentir uno en su cuerpo, ¿no? Y todo el mundo lo tenemos. Sí es verdad que hay algunos que nacemos con ese don y como apuntabas tú, ¿no? A diferencia de otras personas que tienen una vida sin sobresaltos, como digo yo, pero en alguna ocasión tienen una vivencia o tienen un encuentro con un espíritu o tienen un sueño premonitorio, pues aquel que, como en mi caso, tenemos este don, no desde nacimiento, yo diría que está despierto desde nacimiento, pues, pues sí que es más fácil, ¿no? Es como un cantante o un músico o un escritor que ya desde niño tú le ves que ya apunta maneras, ¿no? Pero Claro, claro, luego hay que trabajárselo. El don, por mucho que sea un don que sea de nacimiento, que sea divino y que Dios te lo dio, quizás, sobre todo, precisamente por eso, tenemos la responsabilidad de trabajárnoslo. Tenemos que trabajar
nuestro ego, nuestra persona, eh, nuestro ser más interno, ¿no? El otro día conocí a una chica, a una niña de 8 años colombiana, que ya se denomina Niña Cristal, que me recordó mucho a mí, ¿no? Los padres vinieron, me la trajeron bueno, a ver si, qué opinaba yo y a ver si les podía ayudar. Ella ve espíritus, predice cosas, siente cosas en su cuerpo que no sabe lo que es y que a menudo no sabe que no es suyo. Me recordó tanto a mí, pero también se puede entrenar, ¿eh? No penséis que si no tenéis el don no se puede entrenar. Es que todos lo tenemos, lo que pasa es que algunos lo tienen bajo 8 llaves. Claro, Imagínate Mozart, ¿no? Mozart ya nació sabiendo, ya tocaba el piano, yo creo que con 6, 7, 8 años, ¿no? Y yo, que no tengo ese don para la música, si yo me entreno, tomo clases, tengo disciplina y repito esas clases en mi casa, voy a ser bastante bueno en piano, pero nunca tendré ese duende, ¿no? Que algunos cantantes tienen, esa cosa especial que algunas personas transmiten, como Mozart, por ejemplo, ¿no? Por mucho que yo me entrene, será distinto a esa otra persona que ya lo tiene despierto desde nacimiento. claro. Eh, Pues, Miquel, tú has apuntado cosas muy interesantes, entre ellas Mm, cómo para lograr ese entrenamiento y esa mm, maestría en el dominio de tu don, se necesitan trabajar varias cosas. En eso, el manejo del ego, sí, me imagino que la cuestión de la ira, los miedos, todo esto hay que sí. tenerlo Uy, eso es muy importante. muy balanceado, ¿no? Total. Eso es muy importante porque imagínate que estamos trabajando con personas que vienen a buscar respuestas, en mi caso, sobre sus seres fallecidos, que vienen con el corazón roto. El otro día hice una rueda, sin ir más lejos, hace 3 días, a mujeres viudas. Y algunas habían quedado viudas hace 6 meses, hace 7 meses. Entonces, si tú no te haces un trabajo personal donde tú trabajas tus miedos, tus iras, también tus flaquezas, también, ¿no? Tus inseguridades. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar que cuando estés trabajando con esa persona, tú hagas una proyección personal de tus miedos, de tus carencias afectivas sobre esa persona y lo confundas con intuición. Hay una barrera muy delgada entre imaginación e intuición. Y si tú realmente no sabes cómo funciona o si tú no sabes cómo es el lenguaje del mundo espiritual, puedes confundirlos. Imagínate el daño que le puedes hacer. O sea, es que le rompes el alma. Y todos creo que necesitamos entrenamiento, ¿no? Todos aquellos que estamos con el público. Tú mismo, como periodista o cualquier persona que está delante de cualquier máquina o de cualquier persona. Pero yo creo que nosotros que estamos trabajando con casos tan dramáticos, necesitamos hacernos ese trabajo más, ¿no? Como el psicólogo siempre necesita supervisión de otro psicólogo que le ayude, ¿no? Fíjate que el otro día tuve 2 casos de 2 padres, unos padres de un niño y otros padres de una niña, ambos de 12 años, que se habían suicidado. Mm, El niño y la niña, con 12 años, se habían suicidado. Claro, ¿cómo sostienes a sus padres? ¿Cómo les sujetas emocionalmente? ¿Qué les dices? Ahí todos los años de experiencia que tengo me ayudaron mucho, porque claro, no es solo dar los mensajes del espíritu, también estás lidiando con alguien que se está rompiendo delante de ti, que le tienes que sostener de alguna manera. Y ahí me ayuda mucho siempre la psicología, ¿no? ¿Qué frases decir o no decir, ¿no? Cómo acompañarla y qué no hacer, sobre todo es súper importante, ¿no? Porque, por ejemplo, en un caso así, a alguien que ha pasado por esa circunstancia, y tú le digas, te comprendo, es algo que les mm. produce muchísimo dolor, porque tú no les comprendes. A ti no se te ha suicidado un hijo de 12 años y se sienten fatal y lo toman como una ofensa, además, ¿no? Y hacen más grande la herida, que al final nosotros estamos aquí para ayudar, para servir. Por eso yo ya me rendí un día al don, dije, mira, ya está bien, he intentado ser de todo,
menos esto, y ya, pues si tiene que ser, pues me dejo, ¿no? Y ya cuando me dejé y me relajé, empecé a tener clientes, a que la gente viniera y me conociera. Pero también he hecho y sigo haciendo un trabajo personal. Y leer libros y escuchar a otros autores. Y ahora con el online tenemos muchos podcasts, muchos YouTube, muchas conferencias. Podemos aprender mucho, ¿no? Ojalá yo hubiera tenido eso cuando era niño. Yo me escapaba a la biblioteca del pueblo de al lado, que yo pensaba que nadie me conocía ahí, pero bueno, el pueblo de al lado lo separa solamente un río, ¿eh? Y me leía los libros pues, que había ahí como de ocultismo, entonces se llamaba así, ocultismo. Y claro, ten en cuenta que hasta el año 1986 en España estaba prohibido, era ilegal. Yo nací en 1978. Entonces, ha sido muy convulso. Los 80 y los Claro. 90 Claro, fue muy porque convulso. con Franco todo esto se relacionaba con masonería, con Claro, sociedades no, no, ocultas y eso estaba velado, sí, pero y vedado allá. estaba firmado por la ley. Hasta 1986, que yo tenía 8 años, estaba velado por la ley. Pero yo con 5, con 6, con 7, decía cosas. Me acuerdo un vecino nuestro, Coralio, que se llamaba, que estaba subiendo yo las escaleras, venía yo del colegio, en un pueblo, pues hablas con todos, las puertas están abiertas, todo el mundo te conoce, y salieron a darme algún caramelo o algo, no recuerdo bien, y vi su corazón como que se acartonaba así, se constreñía así, ¿no? Y le dije, uy, tienes que ir al médico. Yo no sabía lo que era un infarto en aquella época. Tienes que ir al médico, porque tú, sí, no, pues estoy bien. Y dije, no, no, tu corazón se está convirtiendo, se está haciendo duro. Yo con mis palabras le expliqué así, se está haciendo rígido, se está haciendo duro. Y me fui a mi casa, ¿no? Con mis golosinas, con mis caramelitos. Y a los 4 o 5 días este hombre empezó a sentir un dolor muy extraño en la espalda. No en el brazo, sabes que cuando te da el infarto muchas veces te duele el brazo. Él no Sí. tuvo esos síntomas, pero se acordó de lo que yo le dije y corrió al hospital, que está relativamente cerca, y llegó a tiempo, ¿no? Y se salvó y salvó la vida. Y ese es nuestro cometido. Los médicos le dijeron de qué bien que viniste tan rápido, porque si no, no lo hubieras contado. Está teniendo un infarto masivo, como se llame, y gracias a que fue tan pronto, pues se pudo recuperar. Increíble. Miquel, estábamos conversando esta noche con Miquel Lizarralde, autor de un libro fantástico que lo he podido revisar y me ha encantado porque es parte, es una parte importante de su vida, lo que Ujú. está aquí en este libro. Se llama Diario de un Medium. Miquel Lizarralde está en todas las librerías, editorial Vergara de Random House, y pues estamos conversando con él en esta noche. Miquel, cuando uno habla de un medium, uno se imagina muchas cosas. Entonces, por ejemplo, hay grandes medium en la historia que Ujú. canalizaban espíritus y el espíritu tomaba el control de su cuerpo y Ujú. empezaba a comportarse como se comportaba la persona fallecida. Entonces hablaba en otro idioma o Sí. se comportaba distinto. Eh, en tu caso, ¿esto ha sucedido o simplemente recibes mensajes del más allá y tú las transmites? Bueno, yo me he entrenado y he aprendido a hacer eso, que se llama trance, ¿no? Hay distintos niveles de trance, trance ligero, trance profundo. Eso que tú llamas es trance hipnótico profundo, algunos lo llaman incorporación también. Y yo lo he aprendido y lo he hecho. Eh, no es algo que me guste hacer. ¿Por qué? Primero porque no soy consciente de cuánto tiempo pasa. Puede pasar 2 horas, 3 horas y yo sentir que son 2 minutos. Entonces, no me gusta eso, ¿no? Segundo, todo lo que siente el espíritu, como murió, todas las emociones, yo las siento, o sea, en mí, como si me estuviera ocurriendo a mí en ese momento, ¿no?
Si le degollaron el cuello, yo siento que a mí en ese momento me están degollando el cuello y la agonía, la angustia, el dolor, lo siento yo en mi cuerpo. Pero es divertido porque tú ves al espíritu haciendo esa incorporación, digamos, entrando en ti, se puede decir, pero también te ves a ti mismo fuera de tu cuerpo, ¿no? Y tienes la conciencia de, con el entrenamiento adecuado, de poderlo parar. Pero desgasta mucho, me cansa, requiere muchísima energía y es otro de los motivos, ¿no? Por los que no hago. Pero sobre todo por eso, porque para mí es un poco desagradable, no me gusta no tener el control y del todo, ¿no? Y además, que bueno, que no me deja bien después energéticamente, me dejo muy agotado. Sí que alguna vez algunas personas me lo han pedido que haga, pero que lo haga, pero podría atender a una persona al día porque después de eso no soy nadie. Sin embargo, está el trance ligero, que te quedas ahí como en un estado de duerme vela, ¿no? Tumbado, la gente te va haciendo preguntas, entonces tú vas dialogando con el espíritu, pero de una manera mucho más fluida. Eso sí lo hago, lo he hecho más veces. Eso sí me gusta más porque es una cosa intermedia, ¿no? Claro. Es como tener Mi- un pie en el agua y el otro en la orilla. Estás como en los dos mundos. sí. Miquel, nosotros tenemos un gran analfabetismo en el mundo espiritual, en el tema del mundo espiritual. Entonces conocemos la muerte, el más allá, hemos oído hablar de que podemos ir a otro estado y Ujú. estar allí y bueno, pero no vamos más allá y lo que te digo, desconocemos muchas cosas. Hay espíritus buenos y hay espíritus malos. O, Fíjate o que eso, yo, o eso es cuestión de la religión que se nos ha metido, que existe un eh, infierno y hay purgatorio y esto. fíjate que a mí me dijo un maestro una vez que las visiones del medium van acorde con la calidad del corazón del medium. Es decir, lo que decías antes, si tú tienes ciertos miedos, ciertos bloqueos, ciertas creencias, eso es lo que se te va a manifestar delante de ti, ¿no? Y tiene en nuestro caso una gran impronta del catolicismo, ¿no? Yo en mi vida jamás he visto un espíritu maligno. Sí he visto espíritus perdidos, he visto espíritus burlones, espíritus traviesos, pero malignos jamás. Y tengo que decir que en mi experiencia eso no ha estado. Sí es verdad que hay personas que son tan sensibles, tan sensitivas, que cuando se les acerca un espíritu pidiendo ayuda, sienten lo que siente el espíritu en su cuerpo, porque son kinestésicas, lo sienten como si les ocurriera a ellas, y piensan que el espíritu les está atacando, pero en realidad no, en realidad están siendo una extensión de lo que el espíritu está sintiendo, ¿no? Pero desde mi experiencia, yo puedo decir que no existen los espíritus malignos, ¿no? Que además la posesión es la obsesión con la idea de la posesión. Yo tuve un caso de una alumna que cuando empezábamos la clase, siempre empezábamos con una meditación, decía que le atacaban los espíritus. Y me estaba molestando toda la clase, me estaba rompiendo toda la dinámica de la clase. Claro, la mente es muy sugestionable. Aunque no creas en ello, empiezan a aflorar tus miedos, tus inseguridades, ¿sabes? Y se estaba creando el efecto contagio. Entonces yo le regalé, fui a un armario, tenía una manta vieja que yo utilizaba para que, una cobija que decís aquí, ¿no? Para que se tumbara mi perrita y le di la cobija, le di la manta y le dije, mira, esta manta ha sido especialmente bendecida por un lama. Si tú te lo pones en la espalda, nunca jamás vas a tener más ataques de ningún espíritu. ¿Te quieres creer que esa muchacha estuvo viniendo a mi clase todos los viernes durante 6 meses más y jamás volvió a tener un ataque? Pero en cuanto dejó mis clases y fue a otras clases, dice ella que fue atacada, ¿no? Eso es un claro ejemplo de cómo nos podemos sugestionar, de cómo nosotros atraemos lo que somos y cómo la fuerza de la mente, ¿no? Claro, La mente es muy sugestionable, es muy maluca y por eso si tienes incluso emociones sin resolver,
se te van a poner delante, ¿no? Es lo que ocurre muchas veces cuando ocurre el fenómeno de la parálisis del sueño, ¿no? Cuando ciertos aspectos motores tuyos se han encendido, por decirlo así, después de dormir, pero no todos. Entonces, quieres abrir los ojos y no puedes, quieres hablar y no puedes, quieres moverte o gritar y no puedes, pero eres consciente, es como si parte de ti se hubiera despertado antes. Seguro que a los oyentes les ha pasado esto, ¿no? Y según qué experiencia vital hayas tenido, o incluso experiencias de tu linaje que tú hayas escuchado, esas experiencias, pues de violaciones o de asesinatos o miedos que tú hayas tenido desde niño que no hayan sido resueltos, se te van a mostrar delante de ti como un espejo. Y la gente piensa eso, ¿no? Que son demonios, que les atacan, que están en el inframundo, pero en realidad es producto de la mente, son ellos mismos, ¿no? Entonces, si os ocurre eso, respirar profundo, tranquilamente, traer la atención a la respiración. Si podéis decir una pequeña oración, un Padre Nuestro, algo que os sirva y veréis cómo os vais a despertar sin ningún problema. Qué interesante, Miquel Lizarralde. Miquel, mm, yo tengo, eh, conocí a una persona, una amiga que se desdoblaba de una manera muy fácil y con el tiempo, como tú, pues logró manejar esta condición y bueno, ya todas las noches era un viaje espectacular, me decía y me contaba sus experiencias Sí. y me contó cómo él podía ir a un lugar donde se encontraba con sus padres fallecidos y que Ujú. lo recibían en una casa, pero que en una casa con unas formas extrañas, eh, pero que todo era tangible. Esta pregunta va hacia lo siguiente: ¿cómo es el más allá, según lo que tú has podido conocer? Eso, me encanta que me preguntes eso porque eso lo digo yo muchas veces, ¿no? Digo, el más allá es un mundo real, no es un mundo imaginario, no es un mundo que yo crea que exista, ¿no? Es real. No es físico como este mundo, pero es tangible. Eso lo digo siempre yo, ¿no? Esa casa probablemente será un lugar de unión, de encuentro, de reunión que ellos han creado o que por lo que sea se manifiesta así para ellos, pero no va a ser igual para todas las personas, ¿no? Digamos que cada persona encuentra su más allá, sobre todo al principio de morir, ¿no? El más allá, y lo digo con todas las palabras, es un lugar de amor incondicional, donde existe el perdón, donde todas las personas que así lo deseen pueden ser perdonados y que llegan a ese lugar y que vivimos eternamente. Y tiene distintos lugares, distintas dimensiones, locus que se llaman, y aunque no son físicos, son tangibles, lugares que existen ahí, como lo podemos ver un poco en la película Soul también, ¿no? Lo vemos, lugares donde Ujú. uno aprende, donde uno enseña, donde uno se recupera, donde uno se sana, donde hospitales, eh, luego escuelas, ¿no? Existen también en el más allá. Pero digamos que cada uno adquiere o recibe un poco su más allá. Si a ti te gusta, sobre todo al principio de morir, si tú amabas la playa, pues vas a ver una playa, ¿no? O como vemos en Más allá de los sueños de la película de Robin Williams. O si a ti te gustaban los perros, pues te van a recibir muchos perros, ¿no? Y muchos espíritus lo que dicen es que ellos piensan en un lugar y están en ese lugar. Que ellos piensan en una persona y están con esa persona. Que lo que funciona allí es a la velocidad del pensamiento. Y sí quiero añadir brevemente es que en el cielo, en el más allá, todo funciona a la velocidad del pensamiento. Qué importante. Miquel, las personas que tenemos seres queridos, fallecidos, pues todos en el mundo tenemos alguien fallecido, Sí, pero de pronto recientemente, ahora acabamos de salir de una pandemia donde tantas personas se fueron, partieron, y, y, y- y bueno, sin necesidad de entrar a una sesión o tener una persona como tú que nos ayude a hablar con ellos,
cualquier persona puede tener ese contacto y puede sentirlos, ¿no? Puede sentir una Claro, persona, un familiar fallecido, pero vuelvo y claro. repito, hay que tener cierta sensibilidad y estar uno, pues no uno todos los días una señal, no, pero sí estar como predispuesto a recibir esas señales. Claro, tienes que tener primero la posibilidad, ¿no? Hoy que he visto a una mujer que perdió a su marido, que ahora vive el marido en el más allá, me decía a mí, ¿no? ¿Quién me ha visto y quién me ve? Porque la pérdida de mi marido me ha abierto a estas otras realidades. Yo no era antes así. Y sí es verdad que si lo que quiero es conectar con un ser querido, lo primero es que tengo que estar dispuesto, tengo que tener la capacidad de querer tener el encuentro, querer hacer contacto y sin miedo, porque si yo invoco al espíritu y luego me escondo debajo de las mantas, o sea, no, que sepamos que es un mundo real, que nos escuchan, que saben lo que pensamos, que sienten lo que sentimos en nuestro corazón y que están en comunicación con nosotros, ¿no? Entonces, sí recomendaría llamarlos, pedirles que vinieran, pedirles que vinieran de forma que lo podamos comprender. Eso es una clave muy importante porque tú quizás estáis viendo cosas y le achaques esas cosas a la casualidad o a la imaginación, ¿no? Y pedir que sea que tú lo puedas comprender y crear un espacio, ya sea antes de dormir o orando o meditando, pero crear de alguna manera una rutina donde no haya ruidos, donde no haya móviles, donde no haya televisión, donde estés solo, donde pueda darse ese encuentro, ¿no? Y crear de alguna manera el hábito. Y yo os puedo decir que si tú pides al mundo de los espíritus que se manifieste y si te abres a ello, vas a tener muchas manifestaciones. Una de las típicas, pero no la única, pero sí la más común, es que aparezcan en sueños. Pero hay que tener cuidado porque no todos los sueños son encuentros, ¿eh? Los encuentros tienen características especiales, específicas. Claro. Pero entonces, en concreto, Miquel, ¿qué recomendación le podemos dar a las personas? Te hago énfasis Sí, en esta pregunta porque cuando hablé con unos amigos de que te iba a entrevistar, me dijeron, mira, me gustaría hablar con mi abuela o por lo menos verla o por lo menos sentirla claro, o mi mamá, mi papá. Entonces, uno a veces dice estas cosas, pero es complejo, ¿no? Porque pues no hay una enseñanza en torno a estos temas. claro. Entonces, eh, Mira, ¿qué recomendaciones le podemos dar a las personas? sí, mira, si tú vas a un lugar que a ellos les encantaba ir, o si tú coges un objeto y te lo pones, un collar, un reloj, algo que perteneciera a ellos, eso va a ayudar a hacer la comunicación, a unir, ¿no? Las energías. Después les voy a llamar, les voy a decir, oye, que quiero estar con vosotros, quiero que vengáis, quiero recibir mensajes vuestros, quiero veros, quiero escucharos, lo que cada uno quiera, y ahí ponemos la coletilla de, y por favor, que yo lo pueda comprender. Y después tengo que crear un momento en mi día, aunque sean 10 minutos, de silencio, de oración, de meditación o de estar yo conmigo mismo, donde ya ahí es donde ya les voy a específicamente pedir que vengan, ¿no? Quizás lo más fácil es a través de los sueños. Yo le diría a las personas que intenten no utilizar cosas como la Ouija, porque si no eres experto puede salir mal, sobre todo por cosas que no controlamos y que están ahí en el inconsciente, que la mente nos puede jugar malas pasadas. Pero sí podemos usar péndulos, podemos usar malas, podemos usar un papel y un bolígrafo y hacer como si fuera una especie de escritura automática. Pero ¿cuál es la clave aquí? Que es lo más difícil para el ser humano. No pensar y no juzgar lo que te está llegando. Un recuerdo, una memoria, una luz, un destello, una forma, una imagen. Todo eso puede ser también parte del mensaje, ¿no? Parte de la manifestación del espíritu. A menudo pensamos que el espíritu se me tiene que mostrar como en una película, como en una fotografía, que Mm. tiene que mover las cosas como en Poltergeist, que volaban las sillas por doquier. No, son muy sutiles. Algunas veces sí son así de fuertes, pero rara vez.
normalmente son muy sutiles, ¿no? Esa voz interior que sientes, esa sensación, ¿no? Entonces, no desmerecer la experiencia que estás teniendo, porque cuando tú le vas dando crédito y la vas aceptando, va a ir increciendo, va a ir aumentando esa comunicación y es como una relación con un amigo, va a ir haciéndose más estrecha esa relación y ya la comunicación va a ser más fluida. Pues sí es verdad que cuando fallecen nos visitan 2, 3 veces, bueno, nos visitan a menudo, pero se dejan ver pocas veces, ¿no? 2 o 3 veces. Y eso, bueno, crea mucho dolor a las personas porque creen que su ser querido no les quiere hablar o que no están bien, pero no lo sé por qué, parece ser que hay unas leyes naturales que nosotros no conocemos que les impiden mostrarse más veces, ¿no? Quizás por no interferir con nuestro destino de alma y nuestro libre albedrío. Claro, y además, pues, aunque es muy bello saber de ellos y saber que están allí, que están bien, que están cerca, eh, va en contra de cualquier orden natural en este Ya, plano, pues estar uno consultando, ¿será que hago esto? O sea, estar claro, dependiendo también mucho de ese mundo espiritual que es importante, pero no podemos tampoco depender claro, de eso, ¿no? claro. Eso te decía, te iba a decir yo, ¿no? Que la dependencia con cualquier cosa y también con esta área, con este campo, no es bueno. Sí. Miquel, Miquel, Diario de un Medium, un libro muy interesante para los que están viéndonos en YouTube. Mm. Estoy mostrando el libro, está la imagen también allí con nuestro invitado Miquel Izarralde. ¿Por qué leer esta historia? Las personas tal vez que están escuchando y les está dando curiosidad y dicen, bueno, yo he oído de los medium, he oído de los videntes, he escuchado muchas cosas, pero ¿por qué recomendarles a las personas que se den la oportunidad de sumergirse en este maravilloso libro? Hombre, primero que me van a conocer más y van a conocer más las técnicas, ¿no? Las técnicas de mediunidad, cómo interactuamos con el mundo de los espíritus, las posibilidades que existen, cómo ellos se comunican con nosotros, ¿no? Pero quiero decir que es un diario real, no es una novela. Es un diario real que yo durante mi entrenamiento en Canadá, el primer año, escribía un diario con las cosas que me sucedían y lo enviaba a mi familia. Es un diario real con su fecha, con su hora, con los lugares reales. Los nombres no, los cambié, eso sí los cambié por proteger la intimidad de estas personas, pero todo lo demás es real. Entonces van a ver primero cómo es mi proceso, van a entender mejor el mundo de los espíritus, van a ver todas las capacidades que tenemos como psíquicos, como videntes, como mediums, vamos a poder entender cómo interactuamos y van a ver también cómo el espíritu da mensajes, se interactúan. No quiero hacer ningún spoiler, pero hay un mensaje de una de mis maestras, que una de mis maestras recibió en el año, me parece ser 2004, que decía, entre otras cosas, en Estados Unidos habrá un presidente negro. ¿No? Ujú. Eso está en el libro y vemos cómo los espíritus ven el futuro, cómo nos guían, cómo nos ayudan. Y eso es súper interesante de saber y de comprender que realmente no estamos solos, que ellos nos pueden acompañar, que simplemente si nos abrimos a la posibilidad, les llamamos, les permitimos que colaboren con nosotros, nuestra vida va a ser muchísimo mejor y vamos a recibir muchísimas guías, ¿no? Y eso está explicado ahí. También un poco mis dificultades, mis dudas, mis miedos, ¿no? Que todas las personas creo que tienen durante este aprendizaje, están ahí, ¿no? Entonces yo creo que mucha gente se va a identificar también conmigo, seas una persona que haya tenido experiencias o no, porque este libro es para neófitos y también para expertos, o sea que yo les Qué animo a que bueno. lo lean porque les va a gustar. Qué bueno, qué bueno. Además, vale decir que Miquel estuvo unos años muy importantes, que aquí lo cuenta, muy importantes de su vida, los vivió en Canadá, precisamente eh, con la tutoría, con la enseñanza de la gran vidente, de la gran medium Marilyn Rosner, que prácticamente lo acogió como uno de sus pupilos
y sus alumnos Y aventajados. su Y, sobrino me llama ella, ¿no? Su sobrino. y pues esta mujer es una de las, repito, de las medios más importantes en los últimos tiempos en el mundo. Y pues un honor que Miquel haya podido aprender de ella. Sí, total. Miquel, una última pregunta se me viene, pues, y es siempre he tenido ese interrogante. Uno puede comunicarse con cualquier espíritu y explico. Por ejemplo, yo admiro mucho a Luciano Pavarotti. Sí. Uno puede comunicarse con una persona así, o no, o esto ya no es tan fácil. Sí y no. O sea, nosotros no traemos al espíritu. Yo siempre digo que yo soy medium, yo no soy cowboy. Hay personas que no entienden eso, hay personas que piensan que porque yo tengo este don, tengo que traer al espíritu, porque ellos desean hablar con ese espíritu, lo aman mucho, lo quieren mucho, y ellos ven que es realmente imperativo que yo lo traiga, pero es que yo no lo traigo, ¿no? Lo que nosotros hacemos es crear un lugar de encuentro como un lugar de eso, de encuentro, de apertura, donde si quiere y si puede, porque quizás esté haciendo otra cosa, puede venir, ¿no? Sí, sí se puede hacer, pero no siempre funciona. He tenido casos de éxito y casos de sin éxito, de fracaso, ¿no? Porque al final el que decide venir o no es el espíritu. Claro, Y sobre todo, y cuando estamos haciendo una sesión, sobre todo si es una de las primeras veces que vas a un medium, el primero que va a aparecer no va a ser necesariamente el que tú quieres, sino aquel que más necesidad tiene de decirte algo, ¿no? Sobre todo si hay un patrón que está repitiendo de la familia, si hay algún secreto, si el fallecido se fue sin pedir perdón o sin arreglar algún asunto, ese va a ser el primero que va a venir y lo primero que va a decir es, oye, que aquí hay este problema, ¿no? O que no se le incluye en la familia, como hay como en la película Encanto, ¿no? Que lo vimos también. Entonces, se puede hacer, pero no siempre funciona, porque la última palabra no la tengo yo, la tiene el espíritu. O sea, nosotros le llamamos y a veces vienen y a veces no. influye en algo en la cantidad de años de la Sí, partida. sí, influye primero la personalidad del espíritu, que algunos son más aguerridos, más parlanchines, más dicharacheros, y otros que son más tímidos, pues aquel que es más parlanchín puede un poco como tapar al otro que sea más tímido, ¿no? Porque uno va con su carácter, con su personalidad, mejorada, pero sigue siendo uno, ¿no? Y sí diríamos que eh, cuanto más años lleve fallecido, más hábil suelen ser a la hora de comunicarse. Yo normalmente sé si alguien lleva menos tiempo en el más allá o más tiempo en el más allá por cómo se comunica, ¿no? Pero sí es verdad que si han pasado muchos años, pues quizá ya no esté, quizá haya reencarnado, ¿no? Hay un historiador mi madre viene de un pueblo de Azpeitia, y de allá viene el fundador de la Orden de los Jesuitas, San Ignacio de Loyola. Y la casa natal, el caserío, la granja de mi madre está como a 200 metros, ¿no? Y una vez me pidió un historiador si yo podía comunicarme con San Ignacio de Loyola. Dice, tu familia que tiene tanta relación por cercanía con este santo, y es el patrón de mi provincia, de Guipúzcoa, pues yo quiero hablar con él para que me diga a ver si tenía una hija ilegítima o no, o qué, porque ahí hay un debate con esa hija. Eh, pero claro, ¿de cuándo estamos hablando? Yo, le, yo lo que le contesté, yo ni lo intenté, ¿eh? No sé qué hubiera salido. Pero yo lo que le contesté es que probablemente esa conciencia de San Ignacio de Loyola ya no esté ahí, ya haya reencarnado y seguramente esté pululando por la tierra por aquí, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos lleva a decir? Que en el mundo de los espíritus estamos un tiempo, nos esperamos los unos a los otros, que nadie piense que su ser querido no le va a esperar, te va a esperar. Y cuando todos aquellos que conociste en la tierra ya están en el más allá, uno puede decidir volver. Pero volvemos todos juntos, volvemos en familias de almas, ¿no?
a lo largo de 100 o de 200 años, pero volvemos todos juntos. Entonces son oleadas de llegada y de salida, ¿no? Pues sí, alguien de, yo qué sé, Enrique VIII, pues Enrique VIII ya no es Enrique VIII. Ahora puede ser, yo qué sé, Marta Lucía. No lo sé, ¿no? Miquel, pues ha sido un placer esta conversación. ¿Hasta cuándo estarás en Colombia? Pues me quedan unos 4 días más, 5 días más, ¿Y hasta el estás en, lunes. y estarás en actividades o seguirás con la Sí, sí, presentación sí. hablando de tu libro o qué estarás haciendo? Tengo consultas y ruedas de mensaje, que eso está ya lleno, pero este sábado y este domingo voy a dar un taller que aún hay cupos, el 24 y el 23 de septiembre sobre mediunidad y canalización, para aprender cómo se hace la técnica, ¿no? Para tú hacerlo después tú en tu casa. O sea que si alguien está interesado, pueden escribir a Akasha con SH, Akasha Despertar Espiritual @outlook.com, ¿no? Las personas que nos están viendo por YouTube, voy Sí, a escribir esa dirección electrónica en el genial. video o los que nos están escuchando en la radio y dicen, ay, no alcancé a apuntar, busquen el video y ahí encontrarán la información. ¿O hay otra forma de comunicación, Miquel? También tienen una página web que es akashadespertar.com Muy bien. y ahí Y está toda la esto, y información. esto será este fin de semana, sábado y Eso es, domingo. sábado y domingo. Sábado día entero y domingo hasta la 1. Es práctico. A mí me gusta hacer las clases muy prácticas porque ¿cómo aprendes a montar en bicicleta? Si alguien te explica todo, pues está muy bien y sabes mucho, pero a menos que montes y te pongas a pedalear, no vas a aprender nunca, ¿no? Entonces yo desde el minuto 1 les pongo a practicar, aunque luego hay que ir subiendo, ¿no? Las dificultades, es como un músculo. Le vas poniendo primero una resistencia de 2 kilos y después ya cuando el músculo responde vas aumentando esa resistencia con ejercicios ya un poco más profundos y de mayor dificultad. Pero, pero todo el mundo lo puede hacer, ¿eh? O sea que yo os animo a que vengáis. Así será, Miquel. Un abrazo, mil gracias por esta conversación y espero que haya sido amena como fue para nosotros. Sí, totalmente. Muchísimas gracias, Diego, y a todos de Nocturna. Muchas gracias. Un abrazo. Chao.